bienvenidos a Vía Pública. 4 clonazepam fue la dosis que se tomó el conductor de un camión el domingo en la mañana. Eso es lo que confesó después de perder el control de su vehículo, embistiendo a un joven que se encontraba en un paradero de micros. Un incidente que abrió el debate sobre cómo fiscalizar el consumo de drogas legales en quienes están frente al volante. Incluso ya se estudia la aplicación de un narcotest, pero que también dejó otra interrogante: ¿qué tan dependientes somos los chilenos de este tipo de medicamentos y por qué? Es lo que vamos a discutir esta noche en el panel de Vía Pública. Para eso agradezco a quienes están ya aquí esta noche. Rodrigo Paz, médico psiquiatra, perito forense, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ti. Víctor Cabrera, psicólogo de la Universidad Autónoma, muy buenas noches. Buenas noches. Y Alberto Escobar, gerente de Asuntos Públicos de Automóvil Club Chile, muchas gracias por estar aquí esta noche. Bueno, lo primero que me gustaría consultarles a ustedes es si es que hay alguna cifra, algún estudio, algún modo de determinar qué tan grave es esta situación, qué tanto consumimos este tipo de medicamentos, y estoy pensando en ansiolíticos, en tranquilizantes, en todo aquello que pueda afectar, por ejemplo, a la hora de conducir un vehículo. ¿Hay algún dato al respecto? Bueno, a ver, el tema del consumo de benzodiazepinas, que es el caso del clonazepam, para la gente que está en sus casas, clonazepam es Valpax, Neuril, Rabotril. Ya son los nombres más comunes. Desgraciadamente no se ha hecho una buena estadística de eso. Lo que sí sabemos es que en los últimos 10 años el consumo de antidepresivos en Chile ha aumentado en un 400%. Y si uno asume que la mayoría de los pacientes que usan antidepresivos se asocia, ya sea por automedicación o por prescripción médica, benzodiazepina, lo más probable es que haya un paralelo entre el incremento en consumo de antidepresivos y el consumo de benzodiazepinas. Y cuando digo benzodiazepinas, yo no estoy refiriéndome solamente al clonazepam, que es el que está en la palestra hoy día, sino que también diazepam, alprazolam, bromazepam, etc. Ahora, ¿cómo entender este fenómeno? Y para eso yo creo que hay varios datos que son bien relevantes. Quizás el más relevante es el siguiente. Si hoy día hiciéramos el ejercicio en Chile de enviar a una tropa de encuestadores a la calle, a las calles de Santiago, Buenos Aires, Bogotá, Lima, Nueva York, París, Nueva Delhi, las ciudades que ustedes puedan imaginar, y que la encuesta fuera tan simple como 10 preguntas que se le van a hacer a todos los adultos mayores de 18 años, donde se les va a preguntar por síntomas como cansancio, falta de energía, insomnio, sueño no reparador, alteraciones del apetito, del deseo sexual, memoria, concentración. Y se le pregunta a la gente: ¿usted tiene estos síntomas y estos síntomas le han afectado al grado de provocarle algún grado de discapacidad en su funcionamiento habitual y estos síntomas se han prolongado por un tiempo mayor a 2 o 3 semanas? En Santiago, en Concepción, en Coyhaique, en Punta Arenas, etcétera, 20 de cada 100 adultos chilenos le va a responder que sí. En estas otras ciudades del mundo, 5 de cada 100. Hay una diferencia importante. O sea, Chile hoy día presenta las tasas de depresión más altas del mundo. Otro dato significativo: las tasas de suicidio en niños y adolescentes. En la OCDE, esta organización de países desarrollados, entre comillas, en las cuales estamos orgullosos de, y que nos gusta compararnos también, incorporados, las tasas de suicidio en niños y adolescentes se han mantenido estables en los últimos 10 años o van en decadencia. Chile, junto con Corea del Sur, son los únicos 2 países donde las tasas de suicidio en niños y adolescentes van en aumento. Otro dato significativo: la encuesta nacional de violencia, aplicada hace unos meses atrás, 3 de cada 4 niños chilenos reporta que en sus casas observa o recibe directamente situaciones de violencia psicológica, maltrato físico o abuso sexual. 1 de cada 10 niños encuestados relata situaciones que califican para abuso sexual. Sigamos hablando. Las tasas de consumo de alcohol en adultos en Chile se han mantenido estables en los últimos 10 años, pese a que las administraciones anteriores y el gobierno actual ha invertido ingentes recursos en el Servicio Nacional de Alcohol y Drogas para revertir esta cifra. Más aún, las tasas de consumo de pasta base y cocaína en niños y adolescentes se han duplicado
en los últimos años. Es más, Chile tiene el triste récord de ser uno de los países del mundo donde el consumo de sustancias se inicia más precozmente que en todo el mundo. O sea, tenemos un país que está atravesando una crisis de salud mental de tal envergadura que solo sería equiparable a la de un país en guerra. O sea, cifras absolutamente durísimas, y hay que agregar ahí también un estudio que dice que 1 de cada 3 chilenos se siente muy estresado. O sea, hay un problema de salud mental, por lo menos si nos quedamos con esas, y le voy a decir una cosa cifras. más, para que usted vea. Esas cifras de estrés y depresión se distribuyen socioeconómicamente. Si usted se va a Las Condes, Vitacura o Barnechea y hace esta encuesta de estrés y depresión, se va a encontrar que 7 de cada 100 adultos reporta estrés y síntomas depresivos. Si usted hace esa misma encuesta en Cerro Navia, en San Bernardo, en La Pintana, se va a encontrar con que 30 de cada 100 adultos reporta eso. Y eso tiene directa relación con lo que Víctor, conversábamos antes del programa, tiene que ver con cuáles son las condiciones de vida hoy día en Chile. Y uno de los problemas principales y más graves son las condiciones de trabajo en que hoy día vivimos los chilenos. Hace Víctor, unos días atrás, el presidente Piñera, para terminar, decía una cosa tremenda, decía, en Chile hay trabajo estable. Las tasas de desempleo que hoy día tenemos son inéditas en la historia de Chile. Pero yo le diría al presidente de la República que no basta con un buen trabajo, no significa solamente tener contrato, significa que ese trabajo sea un trabajo sano. Y hoy día tenemos por lo menos 4 grupos de trabajadores donde todas las cifras que yo le he dado se aumentan en varios porcentajes más. Trabajadores del Transantiago, choferes del Transantiago, trabajadores de retail, choferes de camiones, a propósito de los choferes en general del transporte público, profesores, trabajadores de call center, trabajadores del retail, profesores. Todos esos adultos están sometidos a las peores condiciones. Perfecto. Quiero escuchar la opinión de Víctor Cabrera precisamente sobre cuáles son las causas que llevan a que tengamos esas cifras tan negativas. Bueno, primero decir interesante el repertorio de situaciones de todo tipo que van conduciendo a una persona a situaciones que claramente ponen en riesgo no solamente la vida, sino la vida de otros, ¿no? Pero también hay que advertir acá que detrás de lo que ha ocurrido, en lo que hemos sido testigos de lo que la noticia nos ha informado, no solamente aquí está en juego aquella persona que tiene un accidente automovilístico y que cobra la vida de una persona inocente, sino también es importante poner de manifiesto qué es lo que está a la base, qué es lo que está detrás de una persona que está manejando en estas condiciones, habiendo consumido este tipo de psicotrópicos que lo tiene en un estado que claramente está muy lejos de la adecuada vigilia y alerta que un conductor debe tener. Entonces, si lo miramos desde allí, deberíamos primero entender cuál es el momento sociocultural que hoy día vive nuestro país. Y yo diría centralmente que pareciera ser que nuestro país está vestido en un traje que hoy día le está quedando chico. En países desarrollados, Estados Unidos, Europa, en fin, tenemos un importante incremento en la producción, una celeridad en los medios de producción, en el trabajo, pero ciertamente con un importante conjunto de soportes médicos, de infraestructura, etcétera, que van permitiendo que esa mayor celeridad sea compatible con las estructuras de apoyo que la sociedad va disponiendo en función del crecimiento que va experimentando la población y también la economía del país. Hoy día nuestro país está inserto en un modelo universal, diríamos, ¿no es cierto?, que es nuestro modelo neoliberal, que el sistema económico nos sitúa, nos posiciona en un conjunto de obligaciones que hace 30, 40, 50 años atrás estábamos muy lejos de percibir o de experimentar. Hoy día estamos en presencia de características como el individualismo, como el hedonismo. Hoy día antiguamente la gente se enorgullecía que compraba un artículo al contado. Hoy día si hay alguna, y no quiero irme a otro extremo, pero si hoy día hay un dictador en nuestra sociedad contemporánea es la tarjeta de crédito, sistemáticamente orientada a mantener un estándar de vida, por lo menos mínimo, básico, que sustente las necesidades necesarias para poder vivir. Pero ojo, no para vivir en condiciones suficientes para poder tener
una vida holgada, sino para poder tener una salvaguarda que les permita defenderse ante situaciones, contingencias como la pérdida del empleo, por ejemplo. O para cumplir con ese estándar, que significa tener un auto, tener una gran casa. El nivel de vida. Y eso implica conseguir los recursos suficientes como para poder cumplir con ese estándar de vida. Tenemos hoy día un trabajador que no solamente está orientado a cumplir un conjunto de responsabilidades que por mandato le exige la empresa, sino que además está presionado para cumplir un estándar laboral que la misma empresa está imponiendo. Porque así como estamos en un proceso de individualismo, también la palabra rentabilidad sobre la inversión es hoy un patrimonio central en el modelo neoliberal. Por tanto, cada uno de nosotros que está presente en una organización, indudablemente tiene que tener como punto central cómo yo soy capaz de ser un instrumento activo y productivo para maximizar la rentabilidad. Y en eso, el mismo Ministerio del Trabajo, fíjate, nos da algunos indicadores de cuáles son los factores de riesgo que conducen a un sujeto a lo que hoy día llamamos con tanta amplitud el llamado estrés, ¿no? Bueno, primero es el diseño del trabajo. Tenemos turnos extenuantes, tenemos jornadas laborales que van mucho más allá de lo recomendable de acuerdo al Código del Trabajo. Tenemos sistemas de trabajos repetitivos, ¿no es cierto? Por otro lado, hay problemas de estilos de dirección, ¿no? Liderazgos autocráticos que están centrados fundamentalmente en la producción del sujeto, sin ninguna preocupación por las necesidades sociales y humanas que están detrás de aquella persona que cumple una labor. Están las relaciones interpersonales, tenemos un sujeto que está solo. Porque como estamos en el proceso de individualismo, hoy día se ve muy poca cooperación. Hoy día, en el punto de vista de la psicología del trabajo, de psicología laboral, hacemos mucho hincapié en el trabajo en equipo. Pero por mucho que se haga hincapié en el trabajo en equipo, siempre hay una necesidad de poder cubrir en lo personal, en lo individual, el estándar pedido por la empresa. A ver, pero ¿por qué eso ocurriría particularmente en nuestro país? Lo pregunto porque este sistema en el cual vivimos, este sistema económico, no es solamente propio de nuestro país. ¿Por qué acá encabezamos los rankings con estas cifras tan negativas? Que ahí hay que tener cuidado. Yo no soy político, así que habrá que preguntarle a los expertos, sociólogos, antropólogos, políticos que respondan, pero me he tenido que ir interiorizando esto después de que veo cómo mi consulta se llena cada vez más. Y la verdad que lo que yo he podido entender de los expertos es que la forma como se implementa en Chile el modelo neoliberal y la intensidad con la cual se implementa es única en el mundo. Y voy a dar algunos indicadores. Por ejemplo, Chile es el país que tiene la salud más privatizada del mundo. El modelo neoliberal está funcionando en todas partes, incluyendo Estados Unidos, pero fíjese, por ejemplo, que en Estados Unidos se invierte en salud pública un 11% del Producto Interno Bruto. Chile, junto con México, somos los dos países de la OCDE que menos invertimos en salud pública. Pero no solo eso, invertimos un 8%. Pero del 8% que se invierte en salud pública, en Chile, el 60% es entregado desde fondos de los privados, de lo que ustedes sacan del 7%, mi 7%, etcétera. O sea, cosa que no es así en Estados Unidos. En Estados Unidos el 70% de los fondos de salud pública vienen directamente del Estado, no vienen de los privados. Otro ejemplo dramático del tipo de neoliberalismo que tenemos en Chile: el sistema previsional. O sea, hoy día, me imagino que todos aquí estamos más o menos, usted es la más jovencita aquí, pero calculo que andamos entre los 50 años por ahí, ¿no es cierto? Nosotros estamos pensando en que en 20 años más, 30 años más, nos tenemos que jubilar. Y resulta que hoy día, para poder tener una jubilación decente que permita a uno no ser carga para sus hijos, básicamente, que esa es la mayor preocupación de uno, hay que estar generando una cantidad de ahorro adicional brutal. Hoy día sabemos que el 80% de los chilenos se va a jubilar en unos años más con 200.000 pesos mensuales. Un profesor que trabaja a jornada completa, con suerte va a poder jubilarse recibiendo 250.000 pesos mensuales. Ese nivel de privatización del sistema previsional es único en el mundo. La educación. Yo viví en Estados Unidos y le puedo decir que, y mis hijos fueron a escuelas públicas, y yo le puedo decir
que si bien dentro de Estados Unidos hay críticas a las escuelas públicas más malas de Estados Unidos no tienen nada que ver con la pobreza, con el brutal abandono que tiene el sistema de educación pública en Chile. O sea, respondiendo a su pregunta, yo creo que no hay ninguna duda que el tipo de neoliberalismo que se instaló en Chile es único en el mundo. Y tiene una sola explicación, según los expertos, es que como este modelo se instauró en el contexto de una dictadura, no hubo negociación, no hubo contrato social, se instaló a rajatabla, es justamente por eso que este modelo es tan único, porque pudo implementarse en condiciones donde en democracia habría sido imposible instalar este modelo, porque la ciudadanía habría dicho, oiga, sabe, perdone, pero me están sonando, por decirlo suavemente, ¿no es cierto? Políticamente correcto. ¿No es cierto? O sea, es justamente eso lo que los expertos indican que estaría a la base de esta crisis de salud mental en Chile. Y si a eso le agrega además que somos un país latino, que tenemos una cultura que no es la sajona, no es la anglosajona, somos una cultura del clan. Nuestras raíces indígenas nos conectan con la tierra, con comunidades chicas, con el loft, con otra forma de vida. Este era un país de la pichanga, del club de fútbol, de las comunidades cristianas de base, de las juntas de vecinos. Todos nosotros, le vamos a decir, nos acordamos del barrio. Nosotros crecimos en barrios donde nuestros padres trabajaban ya en esa época bastante más de lo razonable, pero uno por lo menos tenía como niño la posibilidad del barrio, de la patota. Nada de eso existe hoy día en Chile. Y todo eso ha ido desapareciendo. Sí, el tema es que ese chileno aproblemado, estresado, se sube al automóvil. ¿De qué manera afecta a la conducción y en el fondo a la interacción que tenemos todos los días con el chofer del auto y el peatón? Bueno, el perfil del conductor 2013 que discutimos en un programa anterior indica algunos datos de los que hemos estado discutiendo acá. A ver, partamos por la sensación de estrés, que obviamente no es la sensación académica ni profesional, sino que es lo mal que se siente la persona, que tiene que ver un poco con lo que decían mis dos compañeros del panel, y ya ahí hay gente que se declara un 60% estresado. Dentro de los que consumen o conducen medicados, un 26% reconoce que lo hace bajo esa condición. Tienes un de medicamentos tranquilizantes, tranquilizantes. Le pasamos una lista que son muy parecidas a las que estamos discutiendo acá, y la gente se ve reflejada en este consumo. No estamos hablando de remedios para la tos o alguna cosa de un resfrío, sino que simplemente tranquilizantes, todos estos ansiolíticos. Y ya con esos datos, además, un 26%. Claro, el 26% de los conductores está siendo medicado con tratamiento y él conduce. El 3% reconoce que fuma marihuana mientras conduce. Y el 83% que fuma mientras conduce. O sea, estamos hablando de drogas lícitas, ilícitas, desde todo el espectro. Y en todas ellas siempre se presenta un problema que se va gatillando, porque, como bien decían aquí mis compañeros, la conducción es un proceso intelectual bastante complejo que hacemos puros aficionados y que en definitiva no tenemos conciencia de ello. Y ellos podrían explayarse más en lo que afecta todo el tema del proceso de decisiones, cognitivo. Un conductor toma 16 decisiones por kilómetro conducido, desde cambiar la radio hasta la pista que va a hacer o la señalización. Y esas decisiones se ven permanentemente alteradas, son de mala calidad y son decisiones muy lentas además. El sistema vial necesita un tempo, una velocidad promedio, una velocidad en el flujo, ¿no es cierto?, que se ve interrumpido por estos conductores lentos y como bien decíamos, hay conductores profesionales que conducen no solamente un automóvil particular, sino que estamos hablando camiones de alto tonelaje. Claro, o qué pasa con los choferes de un microbús, que anda hay un montón con de cifras problemas negras que probablemente nos podrían ayudar acá, en el sentido que choferes del Transantiago particularmente tienen serios problemas de consumo de alcohol y droga. O sea, es un trabajo estresante y además no debieran estar manejando bajo una condición de estrés. O sea, hay un círculo vicioso. Es un círculo vicioso porque en definitiva este caldo de cultivo que ya resumía largamente tiene que ver con, para ponerlo bien en simple, en que el chileno hoy día se siente engañado.
en general, no vamos a decir en qué aspecto, y esto, como dicen los sociólogos, lo que tratan de hacer es corregir la disonancia cognitiva. Nadie de nosotros se quiere sentir engañado, por lo tanto uno trata de disimular este malestar permanente y lo va disimulando con todos estos paliativos, pero tiene que seguir adelante, te fijas, tiene que seguir manejando, tiene que seguir trabajando, tiene que cumplir con horarios extenuantes, como decíamos acá, y todo eso es el caldo de cultivo que al final es lo que se ve del problema más profundo que acabamos de relatar. Esto es un problema sociocultural que es tremendo y que a nadie le está importando mucho. Siguiendo el desarrollo del neoliberalismo, yo sigo reclamando por los 40 muertos el 18 de septiembre de fin de semana largo. A nadie le importó. Lo único que se instaló fue este criterio de eficiencia, que el 3x1 fue tan eficiente que todos llegamos a la casa, lo pasamos sensacional. Pero nadie reparó en estas 40 personas que no llegaron a su casa y estos 40 muertos son 40 familias destruidas. Y uno, si se pone hasta melancólico, diría que no van a llegar a la Navidad, al Año Nuevo o a su cumpleaños. Y pareciera que a nadie le importó porque fue un trabajo eficiente. O sea, imagínate si somos capaces de disimular una tasa de siniestralidad que en otras partes del mundo es escandalosa, o sea, le hubiera costado la pega a varias autoridades. Aquí, no, mira, la verdad es que el camino estuvo bien despejado. Entonces, este conglomerado de problemas se manifiesta en el conducir, en los vehículos, porque es lo que vemos a diario. No tenemos tantos profesionales en la salud para que nos estén mirando uno a uno, pero como uno dice que hay un problema. Nosotros dentro del esquema de la violencia, y no me quiero extender más en esto, el 91% de los conductores chilenos había tenido un evento violento en los últimos 3 años, y ahí era violencia de todos contra todos, es decir, un 47% con los motociclistas, un 49% con los ciclistas, entre peatones y conductores de autobuses. Hoy día mostraban un par de motociclistas que se agarraban a puñetes. O sea, tenemos un comportamiento violento que al momento más simple, a la menor provocación, explota como si tuviera una verdadera guerra. Perfecto, Alberto, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya estamos de inmediato de regreso acá en Vía Pública. La verdad, no me los pruebo.